Hola, soy Crafterishi. Para poder llegar a perfeccionar cualquier hobby, primero se deben conocer las bases del mismo. En este caso, hablaremos de los 3 pasos básicos que debemos hacer a la hora de pintar una miniatura y con los cuales, más adelante, podremos jugar y experimentar para crear mejores efectos. Lo primero es aplicar el primer. Esta miniatura, como es de la marca WizKids, ya lo tiene, y la base de colores sólidos. Para ello, debemos tener clara la paleta de colores que queremos para nuestro mini y que va íntimamente relacionada con la naturaleza del personaje. También debes tomar en cuenta que la base que elijas determinará el tono de la figura, ya sea un tono oscuro o de algún otro color. En este primer paso, puede que tu miniatura se vea extraña, puesto que no hemos aplicado ningún efecto a los colores y aún se verán muy saturados. Después, lo que yo hice fue aplicar las sombras con un wash. Este paso puede volver a repetirse después, dependiendo de qué efectos quieras para tus miniaturas. El wash, al ser pintura muy diluida, lo que hace es quedarse en los relieves de la figura, marcando así las sombras naturales de los pliegues. Yo utilicé solamente color negro, porque así me funcionaba para mi paleta de colores, pero puedes encontrar y usar de muchos otros tonos que te van a ayudar a que tu miniatura se vea más colorida y homogénea. Después, sigue marcar las luces con un pincel seco o dry brush. En esta técnica, lo que haces es tomar un poco de pintura con la punta del pincel y después rebajarla o secarla con un trapo o servilleta, de modo que el pincel apenas deje rastro de color. Con esta técnica se pueden hacer efectos muy interesantes, sobre todo si se utilizan diferentes colores para las mismas partes de la pintura. Por ejemplo, en la tela roja se marcan las luces con un dry brush de rojo más claro, uno naranja y después, en mucha menor cantidad y en partes muy específicas, amarillo. Esto le da mayor profundidad y realismo, pues levanta las zonas que se verían afectadas por el desgaste o que recibirían mayor cantidad de luz. Yo te recomiendo dedicar un poco más de tiempo para aplicar más capas de color con esta técnica, así podrás conseguir mejores resultados. Puedes intercalar el uso de estas técnicas para resaltar cosas o arreglar errores, como volver a aplicar el wash negro para remarcar alguna zona que quedó demasiado brillante con el dry brush. Estas 3 son las técnicas básicas para pintar miniaturas, pero lo que realmente te ayudará para que tus figuras sean mejores es la práctica. Te invito a que pintes mucho y te arriesgues. Lo peor que puede pasar es que debas despintar una figura y volver a empezar. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal. También puedes seguirme en mis otras redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram como Crafterishi.